Muy buenos días y buenas tardes para aquellos que se conecten en este momento desde España y bienvenidos a esta conferencia titulada Women in Media. Es una conferencia en la que tenemos la suerte de contar con unas panelistas de excepción y que estoy seguro que va a ser muy interesante para toda la audiencia de este programa. En primer lugar, y antes de comenzar para presentaros a las panelistas de hoy, me gustaría recordar que esta sesión será grabada y que podrán encontrarla de nuevo en YouTube, en el canal de la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos. Al final de la sesión, que durará aproximadamente unos 40 a 45 minutos, dejaremos unos minutos para preguntas, de modo que todos aquellos que deseen realizar preguntas para las panelistas, por favor, pueden hacerlo a través de la pestaña de Questions o Preguntas que aparece en el panel de control del programa de GoToWebinar. De modo que, por favor, pueden hacerlo durante todo el programa. No es necesario que lo hagan justo al final, sino que durante todo el programa pueden hacer esas preguntas. Como decíamos, hoy contamos con unas invitadas de excepción que nos van a hablar sobre el sector de la comunicación y sus experiencias en el mismo. Y tendremos oportunidad pues, de abordar temas muy interesantes como qué ocurrirá en el futuro. Sobre la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, solamente quería hacer una breve referencia para aquellos que no nos conocen. La Cámara de Comercio de España-Estados Unidos es una cámara oficial, binacional, cumple justo 40 años en Florida, ayudando a compañías y a emprendedores a desarrollar sus actividades. Desde aquí ponemos a disposición de nuestros miembros servicios de consultoría, asesoramiento y apoyo para abordar los retos que puedan presentarse a la hora de entrar en Estados Unidos. Dentro de nuestra programación de actividades, la iniciativa Women On pretende destacar el papel de la mujer en los principales sectores de actividad. Organizamos sesiones como la de hoy, donde encontramos inspiración e ideas que ayuden al desarrollo personal y profesional de la comunidad en general. Pueden encontrar más información en nuestra web sobre los servicios y actividades que organizamos, que la podrán ver ahora en nuestras pantallas, que es spainuschamber.com. Con nosotros esta mañana tendremos como moderadora a Mónica Vázquez, directora de Abanca en Estados Unidos, licenciada en Derecho y máster especialista en finanzas. Tiene una extensa formación y certificaciones bancarias de Real Estate, BSA y asesoramiento en Europa y Estados Unidos. Actualmente es la directora de Abanca en Estados Unidos tras desarrollar una larga trayectoria en banca, ocupando distintos puestos de responsabilidad y liderando equipos y grandes proyectos. Posee un conocimiento transversal y profundo del negocio bancario a nivel internacional y una demostrada capacidad de transformación y liderazgo, así como una fuerte vocación de atención al cliente que lo demuestra a diario en su trabajo con compañías españolas que vienen a Estados Unidos. Por su parte, tenemos también con nosotros a Arantxu Díez Gamboa, Country Manager de Estados Unidos de MediaPro y dirección del grupo de MediaPro, con más de 15 años en el sector audiovisual y amplia experiencia en diferentes líneas de negocio del sector de media, como derechos, producción, conectividad y contenidos. Entre otros proyectos, participó en la gestación del canal La Sexta en España y ha sido parte activa en la profunda catarsis de este sector en los últimos años. Previo a su incorporación a MediaPro en 2005, trabajó para PricewaterhouseCoopers en Londres y Madrid, donde desarrolló proyectos en diversos países de Europa y América Latina. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, programa de Dirección General por IES, Business School y promociona por ESADE. Ha colaborado en publicaciones y seminarios de análisis y fomento de la diversidad en la empresa. Bienvenida, Arantxu. Por su parte tenemos también a Romina Rosado, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia de Contenido y Entretenimiento de NBC Universal Telemundo. Supervisa la estrategia omnicanal de la compañía con especial foco en el entretenimiento y en la colaboración con Telemundo Global Studios, Network News y Sports. Es la responsable de organizar el contenido de programación en los canales tradicionales, redes sociales, streaming y nuevas plataformas, a la vez que se asegura de que se proporciona a la audiencia un contenido y una experiencia de marca unificada en todos los canales de distribución, tanto lineales como no lineales. En su puesto anterior, como vicepresidenta senior de entretenimiento y contenido para NBC Universal Telemundo, lideró la estrategia de contenido omnicanal y gestionaba el contenido para la televisión y plataformas digitales de Telemundo Network. Anteriormente, Rosado
Ocupó también el puesto de vicepresidenta principal de contenido global de NBC Universal en Los Ángeles. Desde allí supervisaba todo el contenido, la obtención de noticias, el desarrollo de la audiencia y producto para la división de noticias de la compañía. Durante su paso por E-News, contribuyó a expandir la programación y aumentar la presencia de marca, generando más de 1.000 millones de interacciones al mes alrededor de 160 países, convirtiendo E-News en la mayor multiplataforma de noticias de entretenimiento y la marca de referencia de estilo de vida femenino en el mundo. Además, a comienzos de su carrera, fue productora ejecutiva de US Weekly y también ha asesorado a ONGs y agencias gubernamentales en sus estrategias digitales. Y un dato muy interesante es que trabajó para el Banco Central Europeo, estando al frente de la introducción del euro. Bienvenida, Romina. Y, por su parte, tenemos también a Mariam de la Fuente, una periodista muy querida por los televidentes en América Latina y Estados Unidos, con una aclamada trayectoria en el mercado hispano de los Estados Unidos por su trabajo como presentadora durante más de 25 años en canales como CBS, NBC, Telemundo Internacional y Telemundo Network. Es una de las periodistas hard news más respetadas a nivel internacional por su versatilidad y credibilidad en programas de noticias, análisis político, entrevistas y coberturas especiales, tanto en radio, televisión, como en sus libros y conferencias. Trabajó en Telecinco y en Antena 3, donde además de presentadora de noticias, fue reportera y enviada especial a diferentes conflictos bélicos. En el 95 se convirtió en presentadora de CBS Telenoticias, el primer canal 24 horas de noticias para Estados Unidos y América Latina. Tras la compra por NBC, que ya se había convertido en Telemundo Internacional, siguió desempeñándose como Senior Anchor y Managing Director, compaginando el trabajo con el de presentadora del Noticiero Nacional de Telemundo. Hasta finales de 2009 presentó Hoy en el Mundo y ha seguido trabajando con los medios hispanos, con sus programas de entrevista de Buena Fuente con Marian y especiales de noticias. Trabajó durante 3 años en Radio Caracol, dirigiendo y presentando el programa Café Caracol. En la actualidad presenta El Espejo, un programa de diario de análisis político y entrevistas en América TV. Y está en producción de la segunda temporada de entrevistas a líderes políticos y empresariales y escribe desde 2013 para el Huffington Post, Hispano Post y el diario español ABC. Ha sido galardonada con más de 50 reconocimientos internacionales, además de poseedora de 2 doctorados honoris causa, un Emmy y 3 nominaciones. Además, Marian es autora de Gigante de los pies de barro, 15 voces, una causa, Los fantasmas de Afganistán, y en este momento está en la publicación de su 4º libro, Código Catleya. Y antes de pasar al debate y poder hablar con nuestras panelistas, queríamos dar las gracias a Banca USA por ser el presenting sponsor de esta iniciativa de Women On, que se llevará a cabo en este evento y también otro evento que organizaremos después del verano. Abanca USA, para aquellos que no lo conozcan, forma parte de Grupo Abanca, es una de las principales instituciones financieras del mercado español por volumen de activos, con más de 100.000 millones de volumen de negocio. Tiene su origen en España y oficinas en 11 países. Apuesta por una nueva forma de hacer banca basada en unos valores muy claros: responsabilidad, confiabilidad, calidad e innovación. Es un banco con vocación internacional en el que durante más de 100 años de historia ha trabajado a mano con los españoles que vivían en el exterior y con sus empresas. Les dejo con un breve vídeo de Abanca y comenzamos. We live in a hyper-connected world, no matter where you are. Here where I am, there is potential for unlimited growth, thanks to technology and to people. Ici, il n'y a pas de frontières quand il s'agit d'être meilleur. Parce qu'ici, il y a plus d'opportunités que de préoccupations. Nos gusta ser de un mundo donde podemos confiar en los demás. De punta a punta, siempre de tú a tú. Vivo num mundo que é mais mundo porque é sustentável. Ich wünsche mir jemanden an meiner Seite, der mir Sicherheit gibt, um gemeinsam Lösungen finden zu können. Que me diga, estoy aquí, allí, en todas partes.
Perfecto, pues ya sí vamos a comenzar. Solo recordar que a todos aquellos que deseen realizar preguntas pueden hacerlo a través de la pestaña de Questions o Preguntas, si lo tienen en español, que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y ahora sí, doy paso a Mónica Vázquez para que comencemos. Mónica, gracias, Juan bienvenida. Carlos. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que hoy nos están viendo y escuchando desde diferentes lugares. Gracias a la Cámara de Comercio por el trabajo que hacéis a diario y gracias por darme esta oportunidad de hablar hoy con estas grandísimas profesionales. Es para mí un honor ser moderadora de este panel y tener la oportunidad de hacer preguntas que, bueno, que han suscitado la curiosidad y que espero que interesen a toda nuestra audiencia. Vamos a empezar y bienvenidas a las tres, si os parece, con unas preguntas que me gustaría que en un modo breve nos respondierais las tres. Os daré paso ahora mismo y la primera pregunta es que, bueno, pues el mundo, la industria de la comunicación es un mundo que visto desde fuera es muy glamuroso, ¿no? Pero ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar en esta industria? ¿Y cuál es el mayor reto, el mayor desafío al que os habéis enfrentado? No sé si queréis empezar, Marianne, por ejemplo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en esta mañana con todos, ya en la tarde en España, para aquellos que se están conectando y tener la oportunidad de bueno, pues compartir también con estas colegas y con vosotros. Fíjate, en mi caso, yo he vivido la comunicación enfrente de la cámara y detrás de la cámara. Lo he hecho a través de conferencias y lo he hecho a través, obviamente, del periodismo que ejerzo desde hace más de 25 años. Ser periodista para mí es una pasión, no es un trabajo. Yo siempre digo el famoso cliché de que es maravilloso que te paguen por algo que realmente te gusta hacer, ¿no? Que es tu pasión. Es una especie de forma de ver pasar la historia con un boleto de primera fila. Y tiene muchas cosas maravillosas, pero tienen en este momento muchos hándicaps también, sobre todo por el mundo en el que vivimos. En primer lugar, yo creo que el mayor desafío, al menos el que se me planteó a mí, era ser mujer en un mundo de hombres, donde, por ejemplo, ir a un conflicto bélico estaba destinado solamente a aquellos compañeros, camarógrafos o reporteros que eran hombres. Y cuando yo llegaba al director de noticias y le decía, oye, yo quiero ir, ¿por qué no puedo ir? Me decían, la próxima. Y esa próxima nunca llegaba, hasta que, bueno, ya os contaré más adelante la anécdota, cómo logré colarme para irme por primera vez con ese boleto a Bosnia y después tuve la oportunidad, después de esa experiencia, de seguir en Irak y en otros lugares. Entonces, mi primer hándicap fue ser mujer en un mundo de hombres. Y en segundo lugar fue el medio como tal. ¿Y por qué digo esto? Porque los medios se crearon como medio de comunicación de masas, como un medio para educar, para tratar de que la gente tomara conciencia, entendiendo que nosotros no juzgamos la historia, pero sí tenemos la obligación de ponerla en perspectiva para que cada persona decida cuál es su verdad. Los medios han ido cambiando. Desgraciadamente existe mucho monopolio de los medios y eso impide la diversidad informativa y lo que crea a su vez es que el medio, como fue concebido en un origen que era pues para culturizar a las masas, para entretener, se ha ido perdiendo porque se ha convertido más en un instrumento de monetización, donde hay una mercantilización del medio que ha hecho que la publicidad entre y que ya no se haga ese contenido en base a lo que la gente quiere, sino a lo que más dinero produce al medio. Y yo creo que eso es algo que, en definitiva, pues juega un poquito en nuestra contra, ¿no? Y por supuesto, en el medio en el que nos estamos adentrando, también las tendencias digitales. O sea, ya no solamente existen los medios tradicionales como televisión y como radio, como la prensa, ahora se ha ido incorporando también la digitalización, los medios digitales, los medios sociales, y eso tiene sus pros y sus contras, pero lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Pero para mí es una cosa maravillosa. Creo que la comunicación, un mundo sin periodistas, es un mundo sin democracia. Por eso estamos viendo que en los países donde existe ley mordaza, realmente la democracia no existe. Así que tiene muchas cosas buenas y muchos hándicaps y cosas y barreras que en un momento dado entre todos podemos llegar a romper. Pues gracias, Marianne. Promete ser muy interesante todo lo que nos vas a contar hoy. Marianne, no sé si te gustaría también comentarnos pues cuál ha sido ese aspecto más positivo de trabajar en esta industria y cuál ha sido el mayor reto al que has tenido que enfrentarte. Para mí, como te digo, el mayor logro ha sido ver la historia desde ese boleto de primera fila. Tener la oportunidad de asomarme a los ojos de un mandatario, de un presidente
o ver el mundo a través de los ojos de una persona que acaba de sufrir un atentado en carne propia. Eso es lo que te permite ser más persona, ser más tú y ser más auténtica. Y el mayor desafío al que me he encontrado, como te digo, es tratar de romper ese techo de cristal del que estoy segura que en esta conferencia vamos a hablar. Gracias, Marian. Romina, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué ha sido lo mejor y el mayor desafío? Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí hoy y dejarnos hablar sobre estos temas. Me parece que vamos a tener una conversación muy interesante. Yo diría que lo que más me gusta de trabajar en medios de comunicación, que es lo que evidentemente he elegido como profesión, es el cambio constante, ¿no? Que no hay ni un solo día que sea como el otro, hay que enfrentarse a cambios constantes de audiencia, de comportamiento de audiencia, de cómo el tipo de contenido que va funcionando y no. Y yo creo que el desafío más grande que tenemos ahora como industria de medios es que ha habido una fragmentación brutal en la última década. Yo creo que ahí el modelo de televisión tradicional y de medio tradicional ha cambiado totalmente. Yo creo que aún no sabemos cuál va a ser el modelo del futuro. Creo que hay muchos medios que están teniendo éxito con el sistema de suscripción. Y me parece una cosa interesante, pero creo que hasta que ese concepto de monetización no se hayan encontrado modelos que funcionan, va a ser muy difícil para el periodismo de calidad, que es lo que todos queremos, para que siga funcionando. Muy bien, muchas gracias. También prometen todos los comentarios. Irancho, te doy paso para que nos digas también tus impresiones. Hola, ¿qué tal? Me uno a los agradecimientos. Es un honor estar acompañada de mujeres y profesionales de tanto nivel. A mí me uno a lo que comentaba Romina. Lo que me tiene atrapada de este sector es el dinamismo, ¿no? La constante exigencia de innovación y la versatilidad que cada día me requiere. En nuestro grupo, en MediaPro, operamos las diferentes líneas de negocio del sector de media, desde la generación de contenido, sea para medios tradicionales o para las nuevas plataformas, a la producción de ese contenido, con una tecnología cada vez más innovadora y luego la parte muchísimo más técnica, que es la distribución, sea vía satélite o por fibra. Entonces, yo cada día tengo el placer de trabajar con ingenieros de sistemas, con ingenieros de satélites o con guionistas y directores de cine. Son perfiles muy diferentes que me exigen poner en práctica diferentes habilidades y la verdad es que cada día es un desafío y cada día me encuentro motivada por las diferentes personas que me voy encontrando. Si tengo que ponerle un pero, yo diría que es la burbuja en la que vivimos, porque siendo medios de comunicación, los propios medios de comunicación se hacen eco de aquellas noticias que ocurren en nuestros medios. Entonces, las personas que trabajamos en este sector a veces solo consumimos noticias sobre nosotros mismos y tendemos a pensar que nada más está ocurriendo fuera, cuando es un sector que depende muchísimo del resto de la economía. De hecho, cuando la economía va mal, cuando la economía se constipa, nosotros tenemos gripe, y cuando la economía empieza a crecer, desbordamos alegría y euforia, ¿no? Entonces, muchas veces hay que pararse y decir, no, hay más que los medios de comunicación, están ocurriendo más cosas que nuestras propias aventuras. En las últimas semanas hemos asistido a fusiones y compras de grandes conglomerados aquí en Estados Unidos y parecía que no había nada más, ¿no? Nos parecía que lo único que estaba ocurriendo era eso, pero no. Tenemos que salir de esta burbuja que nosotros mismos nos creamos. Y como desafío, pues lo que comentaba Romina, ya no es estar en la ola, es generar los cambios, crear tendencias, porque si simplemente persigues estar en la ola, te quedas atrás. La verdad es que creo que no os aburrís nada en vuestro día a día, ¿eh? Me gustaría haceros ahora una pregunta para que en 2 palabras cada una me digáis, en este mundo tan competitivo y tan globalizado en el que os ha tocado lidiar y trabajar,
¿qué claves o qué cualidades personales vuestras creéis que han sido como definitivas para que hoy tengáis esas carreras tan exitosas? Pues no sé si la formación o, bueno, cada una un poco lo que cree que ha sido realmente clave para estar donde hoy estáis. Mariano, si quieres empezar. Bueno, yo creo que primero seguir tu instinto, hacer algo que te apasione, hacer algo que te guste. En mi caso, el periodismo, como te digo, es una pasión. Después, entender que la comunicación es un auténtico trabajo de liderazgo, aunque la gente piense que no. Cuando yo hago consultorías, por ejemplo, siempre le digo que tú no te puedes convertir en un gran líder si no sabes comunicarte. Y para ello, yo he aplicado varias claves en mi yo personal que a mí me han funcionado. La primera es ser auténtica, ser tú mismo. Cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos, yo recuerdo que tenía el pelo largo y la insistencia era que me tenía que cortar el pelo y ponerme un broche que era un poco el modelo que tenían las presentadoras de noticias. Y yo siempre decía que la credibilidad no va de la mano ni con el broche ni con el pelo corto, que uno tiene que ser como es y la gente que está y que nos está viendo captar realmente si le hablas con el corazón y si le estás diciendo la verdad o le estás diciendo la mentira. La otra es entender que nosotros no tenemos que encender la luz y mostrar las cucarachas, sino que no tenemos que mostrar las cucarachas con la luz apagada, sino encender la luz para que la gente vea para dónde se esconden, porque eso es súper interesante. Nosotros no tenemos que juzgar, pero sí tenemos, como te decía antes, la obligación de poner sobre la mesa factores para que la gente elija cuál es su verdad, porque hay muchos matices de verdades. Yo no soy dueña de la verdad, pero sí tengo la obligación moral de poner sobre la mesa todos los aspectos que permitan al televidente o al oyente saber cuál es la suya o cuál elige que es la suya. Después, súper importante, hablar para que te escuchen, porque tenemos la costumbre de hablar para nosotros, pero a veces el mensaje no llega. Yo escucho mucha gente que utiliza palabras maravillosas, discursos divinos y al final del día ese mensaje se ha perdido entre el que lo emite y el receptor, entonces no funciona. La otra es escuchar para que la gente te hable. Tienes que aprender a dar tiempo, los monólogos no existen, tienes que dejar para que la gente, para que exista una reacción y pueda haber un debate, tienes que dejar que esa persona también hable. Estar atenta a que escuchar, por ejemplo, no es solo oír. Hay otro factor muy importante del periodismo que es el body language. En mi caso, cuando yo estoy entrevistando a un líder, me dicen más sus manos o me dicen más esa pregunta que yo le he hecho y se ha sentido incómoda y me la ha tratado de esquivar que la respuesta que me esté dando. Entonces, son muchos factores en los que te permiten ser tú mismo y ir haciendo tu técnica y sobre todo que no existe paso para la improvisación. Un periodista, un comunicador, igual que un gran ejecutivo, tiene que estar preparado y tiene que tener un background y tiene que leer y tiene que estar listo para poder hacer cualquier cosa o emprender cualquier trabajo periodístico. Sin duda, Mariana, y creo que muchas de las cosas que has comentado son válidas no solo para vuestra profesión, ¿no?, sino un poco para todas, ¿no? Y ahí, Romina, si quieres también hablarnos un poco de esta cuestión, ¿no? ¿Qué claves, en tu caso, crees que han contribuido a tu desarrollo? Bueno, para mí personalmente ha sido la movilidad y la flexibilidad y la curiosidad. Y lo que quiero decir con movilidad, en mi caso es un poco extraño porque yo solo he vivido 4 años de mi vida en España. Yo no nací en España, nací en Alemania, viví en Londres, he vivido en Estados Unidos hace muchos años, he vivido en el Oriente Medio y solo he vivido en España 4 años, ¿no?, de toda mi vida. A pesar del acento, y por eso me cuesta a veces un poco expresarme bien en español. Pero creo que esa movilidad y esa flexibilidad de saber adaptarme a diferentes empresas, a diferentes países, a diferentes ciudades, y también no estar tan enfocado en cómo quieres tú llevar cómo quieres que se desarrolle tu profesión, sino estar abierta a las oportunidades que se han presentado. Y a veces las oportunidades que se te van a presentar no son las que tú pensabas, pero hay que lanzarse y mantener esa flexibilidad. Y el segundo punto, que es a mí me parece muy importante, es seguir teniendo curiosidad. Y lo que quiero decir con eso es seguir aprendiendo, seguir leyendo, ya no solo de temas de tu industria, que es un poco el problema, como decía antes mi compañera, que estamos teniendo aquí en la industria de medios, sino leer, saber lo que está pasando en otros países, entender cómo una cosa que está pasando en la economía en Estados Unidos va a afectar el mercado en el que trabajas tú. Es decir, estar informada y seguir aprendiendo. Y creo que especialmente en una industria como los medios, que está cambiando
tanto y donde tenemos una generación que está entrando ahora al consumo de medios, que están consumiendo medios de una manera completamente diferente que nuestra generación. Y verdaderamente intentar entender ese comportamiento de audiencia para, como medio de comunicación o como empresa que tiene que vender un producto a esa audiencia, verdaderamente sepamos comunicar efectivamente. Pues grandísimos consejos también, Romina, hablando de flexibilidad, de movilidad. No sé, Irantxu, si en tu caso también ha habido algunos factores que han sido claves en tu formación y desarrollo. Además de unirme a lo que han comentado ellas, supongo que tengo que mencionar la apuesta por la excelencia. Lo intento cada día, no sé si lo he conseguido, pero intento hacerlo siempre mejor de lo que puedo y también rodearme del mejor equipo. Siempre he tenido personas a mi alrededor muchísimo mejores que yo, muchísimo más inteligentes que yo y es la forma de conseguir que las cosas salgan. La excelencia, un equipo excepcional, la apuesta por la innovación y la honestidad. Creo la verdad es que la honestidad a largo plazo tiene su recompensa. Muchas veces las apuestas por el corto plazo hacen que estemos tentados a tomar decisiones que no son las correctas, pero debemos mantenernos firmes. Y hablando más de la industria de los medios, yo creo que al final esta industria se reduce a contar una historia. Al final lo que estamos haciendo es contar historias. Incluso nosotros que producimos muchos eventos deportivos, evidentemente los hacemos con la mayor calidad tecnológica y sin que haya ningún fallo, pero al final lo que pretendemos es contar con ellos una historia. De hecho, este lunes leía una crítica de un periodista español, Sergio del Molino, que hablaba de una serie que me ha encantado en HBO, Mare of Easttown, y decía que la serie había atrapado al espectador. Dejadme que lo lea porque me pareció precioso, porque trata al espectador con el respeto debido y gozas con el contacto de algo bello y sutil hecho con materiales feos y de desecho. Entonces, al final, yo creo que en esta industria al final lo que pretendemos es eso, contar cosas bellas independientemente del material con las que estén hechas. Pues os tengo que dar las gracias ya en esta segunda pregunta porque me encanta la profundidad con la que estáis abordando todos los temas y la honestidad, ¿no? Marian también, ya por entrar en alguna otra materia, hablaba en su primera pregunta respecto a la dificultad que tuvo ser una mujer en un mundo a veces muy clasificado de hombres, ¿no? Y yo os preguntaría también, aunque ha habido muchos impulsos por favorecer la diversidad de género y el impulso del acceso de mujeres a puestos de dirección, ¿creéis que es necesario seguir impulsando, que son necesarias más acciones por parte tanto de las compañías privadas como por parte de los organismos e instituciones públicas? ¿O en qué punto creéis que estamos? No sé si, Romina, ¿quieres empezar tú? Sí, vamos a ver, yo creo que sí tienen que seguir habiendo iniciativas para promover el rol de la mujer en empresas. Si tú ves la lista de Fortune 500 CEOs en Estados Unidos, hubo un artículo bastante conocido en el New York Times que dijeron que hay más hombres con el nombre John, que son directores generales de empresas Fortune 500, que mujeres, ¿no? Y eso evidencia que hay un problema, que sigue habiendo un problema. Pero yo creo que eso pasa por dos áreas. Por un lado, como individuos, yo creo que como mujeres y como hombres tenemos una responsabilidad de asegurar que el lugar donde nosotros trabajamos verdaderamente le dé oportunidades a hombres, a mujeres, a minorías y que verdaderamente potenciemos la mejor persona para el trabajo. Pero es que creo que, segundo, también hay unos cambios estructurales que se tienen que hacer por parte de la sociedad y también las empresas privadas. Nosotros ahora en NBC Universal Telemundo estamos hablando mucho de la vuelta al trabajo, que aquí va a ser en septiembre. Y entonces estamos teniendo muchas conversaciones porque nos estamos dando cuenta que las mujeres siguen siendo, en la mayoría de los casos, las que se tienen que encargar del hogar. Si hay niños,
o si se pone enfermo un padre, la mujer sigue siendo la persona que lleva esa carga, ¿no? Entonces, a pesar de estar en la pandemia, esa flexibilidad de trabajar desde casa le ha abierto un mundo nuevo a muchas de nuestras empleadas. Y creo que eso es uno de los cambios estructurales que tiene que haber, que el trabajo flexible para hombres y para mujeres sea mucho mejor visto, lo cual creo que en este país hasta ahora aún ha sido un gran problema. Pues muchas gracias, muy interesante, Romina. No sé si tu opinión, y perdona que te haga esta pregunta respecto a lo que estabas comentando, el rol que las mujeres en gran parte han asumido pues, de esas dobles, triples funciones durante la pandemia. No sé si ha sido una oportunidad o si ha sido más una carga, que la mujer en parte se había un poco tratado de conciliar esas dos facetas de su vida y de repente se ha visto encargada otra vez como 100% de todo, ¿no? No sé si cuál es la opinión de esas conversaciones que habéis tenido con las mujeres de vuestros equipos. No, totalmente. O sea, sin duda alguna ha sido una carga, ¿no? Pero yo creo que también lo que hemos demostrado, yo he tenido muchos ejemplos en mis 19 años en este país, que igual me ha venido alguien, una mujer, y me ha dicho, voy a tener un bebé o acabo de tener el bebé, se me ha pasado el maternity leave, quiero volver, pero quiero trabajar desde casa 2 días a la semana para estar con el bebé. Y en la mayoría de las empresas americanas, eso, por lo menos en las empresas en las que he trabajado yo, siempre ha habido una resistencia muy grande a dar esa flexibilidad a padres y a madres, ¿no? Y creo que eso, la pandemia, nos ha demostrado a todos que podemos trabajar perfectamente, que si tú eres productivo o productiva lo vas a hacer desde casa igual que lo vas a hacer desde la oficina y viceversa. Y tengo esperanza que por lo menos en el mundo corporativo americano, y ojalá también evidentemente en el europeo, aunque creo que en Europa estamos bastante mejor para esas cosas que aquí, que eso va a conllevar una flexibilidad, ¿no? Y luego, claro, tiene que haber un cambio estructural en la sociedad total para que las mujeres no seamos las que llevamos esa triple carga de trabajo, hijos y familia y luego otras obligaciones en el hogar. Pero eso ya es a mucho más largo plazo. Sin duda. Marian, ¿crees que tenemos que seguir impulsando esas medidas en las compañías para facilitar el acceso a mujeres de talento, hombres y minorías, como decía también Romina, a puestos de dirección? ¿Hay que seguir trabajando? Por supuesto que sí, además coincido con Romina 100%. Yo creo que en Europa estamos un poco años luz de cómo están algunas empresas aquí en los Estados Unidos, a pesar de que todos tengamos Estados Unidos como modelo. Pero en el caso, por ejemplo, del techo de cristal, yo creo que sigue existiendo. Fíjate que la Comisión Federal del Techo de Cristal del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos mitificaba que el techo de cristal no se va a poder romper como todos quisiéramos, al menos en otros 100 años. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esas barreras que existen y que son invisibles, pero que existen, impiden que nosotros, a pesar de nuestro talento o a pesar de nuestra meritocracia, podamos ascender a esos puestos ejecutivos. A mí, como periodista, como te digo, me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque primero era mujer. Entonces, como eres mujer y tienes el pelo largo y tienes la nariz respingona, entonces te voy a llevar a que hagas entretenimiento y vas a tener que hacer Casa Real, en mi caso, cuando trabajaba en Antena 3 en España. Y a mí, por ejemplo, ni me interesaba el entretenimiento, ni me interesaba un carajo, honestamente, trabajar para la Casa Real. No me interesaba. Pero ya tenías el estereotipo que tenías que trabajar para eso. Ahora, era imposible que a mí me mandaran el director de noticias en aquel momento, como te digo, a Irak o por ejemplo, a Bosnia o al Líbano, que fueron lugares donde me tocó cubrir. ¿Cómo logré, por ejemplo, que me mandaran a Bosnia? Me dijeron que no podía ir definitivamente. Y fui tan insistente y fui tan pesada que ya el hombre dijo, ¿sabes el qué? Si logras ir hasta Split, que es donde estaban concentrados todos los medios de comunicación, yo no tengo problema con que representes a la cadena. Dije, ok, perfecto. Encontré un grupo de Médicos Sin Fronteras, les pedí si podía ir con ellos, me dijeron que sí. Cuando le toqué la puerta al director de noticias, le dije, conseguí quien me lleve. Me dijo, ok, God bless you. Y esa fue la prueba de fuego, que es lo que nosotros como mujeres nunca podemos imponernos, el no. Nosotros tenemos que intentar siempre el sí, pero para conseguir ese sí soy totalmente consciente que hay varios factores que también se tienen que dar. El primero de ellos es la educación.
Por supuesto, nosotros no nos podemos comparar a la época de nuestras bisabuelas o de nuestras abuelas, pero sí podemos hacerles el camino mucho más fácil a nuestros hijos o a nuestras hijas. Y eso es una responsabilidad que parte desde educar a nuestra hija como educar a nuestro hijo, a que esa igualdad en el terreno laboral se tiene que dar. Por otro lado está la conciliación que decía Romina. Yo creo que, y es una realidad, que no solo hay muchas empresas que te impiden poder trabajar desde la casa cuando tú tienes un bebé, sino que directamente, y aunque no lo admiten, no te contratan si saben que vas a tener un bebé, porque no quieren asumir el que tú te vayas y esa ausencia que van a tener que pagarte. Entonces, todas esas barreras que obviamente en un mundo tan políticamente correcto no se admiten, siguen estando presentes y siguen estando presentes todos los días. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como mujeres? Tratar de romperlas, tratar de impulsarlas y, como digo, no dar por hecho que el no existe. Pues sin duda, mujeres como vosotras estáis haciendo que esto sea una realidad, que esos techos de cristal de los que hablas se vayan rompiendo. Irantxu, nos queda todavía camino, ¿no? Por lo que veo. Nos queda muchísimo camino. Voy a intentar ser breve, pero yo creo que a día de hoy afrontamos tres problemas, ¿no? Tenemos muy pocas mujeres en puestos de dirección. Y yo aquí soy bastante radical y sí que apuesto por las cuotas. Las cosas no van a cambiar por sí solas, como comentaba Marian, tardaríamos de 50 a 100 años para conseguir paridad, así que yo soy muy transparente y sí apuesto por las cuotas. De hecho, ya existe una cuota masculina, es decir, llevamos años en las que los puestos de dirección, centenares de años en que los puestos de dirección son ocupados por hombres blancos. Por lo tanto, pues tiene que haber cuotas para que todos los diferentes colectivos estemos representados y tomemos las decisiones. Ahora, a mí lo que me preocupa es cómo vamos a alimentar los puestos de alta dirección en el futuro, porque a día de hoy tenemos un gran problema en los puestos de dirección media, con todos los problemas de conciliación, de escasa visibilidad, políticas que no se aplican, pues necesitamos crear esa cantera y esa ilusión en las mujeres para que efectivamente sigan luchando por llegar a puestos de alta dirección. Y además es en los puestos de media dirección donde las decisiones que se toman día a día hacen verdaderos cambios en las operaciones del día a día. Y por último, y especialmente en nuestra industria que depende tanto de temas técnicos y tecnológicos, hay una gran falta de mujeres en estos puestos. Y no solo hay una gran falta hoy, es que en las universidades o en las escuelas donde las personas se forman en estas profesiones y nosotros los vemos en los entry levels, no hay mujeres, no las hay. Y las pocas mujeres que hay con las que hablas te cuentan los problemas que sufren día a día. Y nuestro mundo hoy es tecnológico y lo va a ser muchísimo más a partir a los 5 minutos de que finalice esta conferencia, la dependencia tecnológica es mayor que ahora. Por lo tanto, necesitamos mujeres representadas en esos puestos. Tenemos que hacer algo como sociedad, como empresa. Nosotros como empresa estamos trabajando para conseguir que haya más mujeres en esos puestos tecnológicos. Sin duda, pues muchas gracias. Yo creo que las metas están claras, ¿no? Lo que nos falta es poner todas estas ideas, estas metas, estos objetivos en práctica y convertirlos en una realidad que permita pues el acceso del talento a los puestos más significativos de las compañías. Romina, si me permites, tú eres una gran experta en generación de contenido, captación de audiencias. ¿Qué rol crees que tienen que desempeñar hoy los medios de comunicación en una época en la que vivimos en un conflicto social y de diversidad tan grande, ¿no? Y también cómo ha ido evolucionando, ¿qué crees tú cómo ha evolucionado estos conceptos de diversidad, igualdad en los últimos años respecto a la opinión pública? Yo creo que hay un enfoque muy grande en diversidad, sobre todo en los medios en Estados Unidos. Yo creo que se ha enfocado hasta ahora más bien en la población afroamericana y no en los latinos. Como creo que sabe la gente, Telemundo es un canal de televisión en Estados Unidos y también cadena streaming que está dirigida a los latinos en Estados Unidos, ¿no? Y al ser parte de NBC Universal, que es una empresa mucho más grande, nos damos cuenta una y otra vez que el consumidor latino aún no está considerado con el valor que debería tener en este país. Y entonces, como resultado, la verdad es que no ves a muchos latinos en televisión
y tampoco hay muchos latinos detrás de la cámara en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es un problema que se tiene que atacar, que tenemos que atacar como medios de comunicación. Claro que también hay un tema de diversidad dentro del contenido que hacemos para hispanos, porque yo creo que tradicionalmente la televisión hispana en este país ha representado un look hispano muy particular, muy eurocéntrico, y eso está cambiando y tiene que cambiar, porque ante todo, con todos los cambios que estamos viendo ahora en los medios de comunicación y que hemos comentado antes, lo más importante es que tenemos que ser auténticos, que es una cosa que dijo Marian antes, y que para que los medios de comunicación sigan teniendo relevancia y autoridad, interés para esta nueva generación, tienen que ser representativos. Es decir, como audiencia yo me tengo que ver en el contenido. Y toda esa es la parte de entretenimiento. Y yo aparcaría noticias, que creo que es un tema muy diferente a toda la parte de entretenimiento, scripted y unscripted. Y en noticias, a mí Luis Fernández, que es el presidente de noticias en Telemundo, dice una cosa que me gusta mucho, y él evidentemente es un gurú del periodismo, que es que como cadena de noticias nosotros debemos ser imparciales, y es muy importante que seamos imparciales, pero eso no significa que seas neutral, porque hay cosas que ocurren día a día en el mundo que, vuelvo a decir, debemos ser imparciales, pero no neutrales, porque si hay niños que los están separando en la frontera de sus padres, o inmigrantes que se están muriendo cruzando a Estados Unidos, o el problema que estamos teniendo ahora en Ceuta, en España, ¿no? Como cadena de noticias tenemos que reportar y ser imparciales, pero si hay injusticias también las tenemos que reportar. Me parece interesantísimo y después tendremos ocasión de hablar seguro de este tema, Romina, de la imparcialidad y la neutralidad, que a veces en los medios de comunicación es difícil manejar cuál es el límite, ¿no? Y también ese valor de lo latino, de todo lo que la cultura latina representa y la diferente valoración que a veces se hace incluso en los medios de comunicación. Si me permite ahora, Marian, me gustaría abordar otro tema que me parece muy interesante, y es que vivimos en un mundo, mejor dicho, hiperconectado, ¿no? Hoy el acceso a la información es absoluto desde edades muy tempranas y he leído mucho sobre esa especie de discriminación digital que se está produciendo en algunos sectores de la población o en algunas edades o en algunos segmentos, pues debido a la falta de esos medios para acceder a la información, ¿no? No sé, Marian, ¿qué piensas? Si esto, ¿qué tamaño tiene esta brecha digital y cómo podemos tratar de que se reduzca y dar acceso a la comunicación a todo el mundo que lo necesite? Bueno, vamos a ver, el acceso digital, los medios digitales ofrecen numerosísimas ventajas, ya lo hemos visto, ¿no? Desde el acceso inmediato a la información, pasando por abaratar los costes, por ejemplo, dentro del mercado laboral, que lo hemos visto recientemente, una mayor conectividad, mayor sociabilidad entre las personas, pero tiene también esa brecha digital que tú estás diciendo, que es el acceso a esos medios digitales. Y yo en eso sí creo que existe todavía un enorme desequilibrio. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el COVID recientemente. O sea, hace solamente unos meses tuvimos que volver a aprendernos a mirarnos a los ojos a través de una cámara. Tuvimos que empezar a comunicarnos a través de la cámara, a trabajar a través de una cámara. Nos reinventamos y esos medios digitales se convirtieron en el instrumento perfecto para ayudarnos a hacer lo posible. Pero, desgraciadamente, aún hay 3.600 millones de personas en el mundo que no cuentan con la posibilidad de tener esos medios digitales. Entonces, esa brecha digital, por supuesto que existe, y ese desequilibrio social se sigue haciendo cada vez más incipiente por la falta de medios digitales o por la falta de acceso a esos medios digitales. ¿Cómo podíamos solucionarlo? Mira, Facebook, por ejemplo, tuvo algunas iniciativas en las que quería
como impulsar ciertas webs que fueran de carácter gratuito para que la gente pudiera hacerlo. Las escuelas, por ejemplo, ayudaron a que los chicos pudieran seguir sus cursos escolares entregando computadoras. Sería ideal que las redes, la Internet fuera mucho más barata, incluso si en un mundo SOMA, que llegara a ser gratuita, pero el tema no es solamente comprarse un teléfono, sino el acceso que en un momento dado tienes después a la interconectividad con esos medios digitales. Entonces, hasta que eso no se haga un poco parejo, va a ser imposible. Pero quería darte un dato que había notado. Solamente en África el 39.3% de los habitantes viven conectados frente casi al 90% de Europa y el 94.2% de Estados Unidos. Ahí puedes darte cuenta de esa brecha digital. Wow, esos datos son algo en lo que pensar seriamente. La verdad que la pandemia ha acelerado toda la digitalización y, como tú dices, nos ha obligado a hacernos a todos presentadores, comunicadores y desarrollar unas habilidades, sí, pero tenemos que trabajar. Y eso es peligroso también. Sí, muy Eso peligroso. Es muy peligroso pero tenemos... Sobre todo cuando se trata de la información, porque ahora todo el mundo es periodista, ahora todo el mundo puede hacer viral una noticia, esa noticia no se puede contrastar y es otra de las partes negativas que tiene ese acceso a los medios digitales, sobre todo cuando todos emergemos como periodistas. Sin duda, hablaremos de eso, pero creo que es importante que tomemos conciencia sobre esa brecha digital y todos desde nuestras compañías privadas e instituciones públicas podamos facilitar el acceso, como tú decías, a la información al mayor número de personas. Irancho, pues tú has tenido sí que una larga experiencia en Europa trabajando en proyectos importantísimos y llegaste en un momento, hiciste la maleta y te viniste a Estados Unidos y me imagino que te encontraste con un mercado y una industria que, siendo la misma, era muy diferente, ¿no? ¿Qué diferencias encontraste que te hayan llamado más la atención? Bueno, la industria audiovisual de Estados Unidos es la industria, es la referencia para el resto de media, para la media en el resto del mundo, ¿no? Y de hecho, trabajando en audiovisual, en contenidos en España, siempre hemos mirado, yo desde mis inicios, siempre hemos mirado a Estados Unidos como referencia. De hecho, la empresa para la que yo trabajaba, Globomedia, fue pionera en España en incorporar a su manera de producir contenidos para televisión lo que se venía haciendo desde hacía muchísimo en Estados Unidos, ¿no? El tipo de formato, el incorporar toda la información que te daba las audiencias para modificar las tramas a medida y mantener enganchado al espectador. El sector en Estados Unidos, bueno, es innovador, es retador, la profesionalidad es algo sin lo cual, que si no la demuestras y si no la acreditas, no tienes sitio. La meritocracia es para mí una de las cosas que realmente funciona aquí y es muy destacable en Europa, y yo creo que todavía fallamos un poquito más, porque si algo bueno tiene Europa es también nuestro cuidado y nuestro cariño por la familia, el respeto a las tradiciones, ¿no? Tiene su lado positivo, pero hace que a veces el tema de la meritocracia no sea la primera a la hora de tomar decisiones con respecto a proyectos, personas o recursos. Bueno, desde luego el mercado de trabajo aquí es dinámico, rápido, flexible. Hay una prevalencia del trabajo sobre el resto de tu vida, bueno, que se pueden explicar por muchos. No soy una experta, llevo poquito tiempo en Estados Unidos, pero bueno, las estructuras sociales hacen que nos veamos obligados a apostar por el trabajo más que muchas veces por la familia, ¿no? En Europa el tipo de vida a veces es un poquito más relajado, entonces hace también que en Europa seamos más leales a las empresas. Aquí no eres leal a la empresa, aquí eres leal durante el mes o los 15 días que te pagan el salario, y una vez cumplida tu obligación y la empresa te ha pagado el salario, aquí se pone el contador a cero. Entonces eso hace que tanto empresas como profesionales tengamos que demostrar cada día que estamos a la altura de lo esperado, ¿no? Hablando más del tema audiovisual, sí que hemos visto en los últimos años cómo el producto español o latino está empezando a viajar mucho mejor y a ser más apreciado aquí en Estados Unidos. En
hemos tenido el éxito reciente de la serie La Casa de Papel, que ha sido un boom mundial, y eso ha abierto puertas a muchos otros productos y a que el consumidor norteamericano, al telespectador, ya los telespectadores, el consumidor de contenidos norteamericano esté interesado en productos que no reflejan su día a día, que no reflejan sus costumbres, sino que reflejan otras culturas. Y me parece que los cambios que esto va a producir en el medio y largo plazo van a ser interesantes. Va a ser interesante ser testigo y espectador de lo que va a ocurrir. Pues sin ninguna duda, y ojalá que esa meritocracia y esa puesta en valor de la diversidad cultural sea una realidad cada vez más grande. Tenía una pregunta y tengo una pregunta ahora para Romina, pero Marian también la ha introducido y os invito a las tres a que nos deis vuestros consejos, porque la comunicación a día de hoy se ha convertido en uno de los skills, de las cualidades más buscadas y más demandadas en cualquier profesión. ¿Qué consejos nos dais a los que no nos dedicamos a esto, a los que no somos profesionales de la comunicación, pero tenemos que utilizar la comunicación en nuestro día a día constantemente en nuestra profesión para que seamos más eficaces y sobre todo también para que no pasemos esos límites que también Marian introducía? No sé, Romina, ¿quieres darnos tú primero tus consejos? Que seguro serán muy bienvenidos por todos. Claro, yo creo que Marian antes, al comienzo de la conversación, lo ha explicado perfectamente. Añadir por mi parte que creo que es importante siempre saber a quién te estás dirigiendo, ¿no? Nosotros en la programación, o sea, yo cuando estoy programando nuestras varias plataformas, lo que pienso es quién es la persona que va a estar consumiendo mi contenido. Y lo mismo cuando comunicamos, tenemos que entender cuál es la audiencia a la que estamos hablando, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que quieren ellos tener de esa interacción, ¿no? Y luego ser claros, directos y auténticos, que también es una cosa muy importante que decía antes Marian. A mí me parece que el poder hablar públicamente y el poder comunicarse claramente es uno de los valores más importantes en el trabajo hoy en día, y creo que también lamentablemente es una de las áreas que mucha gente no aprende. No aprende hasta que ya puede ser que sea muy tarde y ya se hayan cometido muchos errores, ¿no? Y luego en tema cultural también diría que es muy importante al hablar entender la cultura de la persona con la que estás hablando. Yo, por ejemplo, como he dicho antes, soy alemana de nacimiento, viví allí durante muchos años y luego viví en Londres durante muchos años. Tengo una forma de hablar muy directa y sobre todo en medios como email, muy corto, ¿no? Entonces, cuando yo entré en Telemundo, yo nunca había trabajado en un medio hispano, es una cultura completamente diferente. Y al principio yo sé que mucha gente decía, esta mujer qué fría es, qué poco amable. Hasta que yo me di cuenta que tenía que cambiar mi estilo de comunicación para adaptarme al ámbito en el que estoy trabajando. Qué interesante, Marian y Iranzu, os invito a las dos a darnos vuestros consejos, que nos hacen mucha falta. No sé si Aranchu quiere. No, Marian, adelante, tú eres experta. No, es que yo estoy escuchando con pasión a Romina porque me identifico. Yo cuando llegué hace 25 años a Telemundo venía de Antena 3, que era una forma de hacer televisión total y absolutamente diferente. Y además tengo que contarte algo. Yo cuando llegué y me recogieron en el aeropuerto con la limusín y todo lo demás, yo pensé que era Lady Di, me faltaba saludar solamente así como por la ventana. Y después llegamos a Hialeah, a los antiguos estudios que había, y yo dije, Dios santo de mi vida, ¿qué fue lo que hice? Porque, claro, no podías comparar las instalaciones y la forma en la que trabajábamos nosotros en Antena 3 Televisión en España con la forma en la que trabajaba Telemundo en aquella época en Hialeah, que era una extensión casi del canal local, porque solamente tenían el noticiero como parte nacional, ¿no? Entonces, me tocó adaptarme y me tocó mucho lo que ella dice también, que es, yo a veces pensaban que yo era fría. No era una cuestión de ser fría, era una cuestión de que a la hora de interactuar con tus compañeros, de interactuar con el público, nosotros teníamos ciertos protocolos que para nosotros no se podían romper y que allí estaban estereotipados. Entonces,
obviamente tuve que cambiar todo eso, aceptarlo, que los demás me aceptaran a mí y fue una experiencia maravillosa, pero que costó trabajo. Otra cosa que quería comentar era el tema del acento. Cuando yo llegué hace 25 años, había cierto rechazo en los medios nacionales, tanto en Telemundo como en Univisión, de contratar españoles, porque decían que el español no era neutro y que el mexicano no le gustaba el español. Entonces, yo después de 25 años y después de muchos focus group y de dedicarme también a generar contenido, me he dado cuenta que eso era más una opinión del que manejaba en ese momento esos departamentos que de la gente que era el consumidor final. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a Los Ángeles y estar comentando con gente en la Placita Olvera, por ponerte un ejemplo, y decirme, a mí el español me encanta y además me parece lo más neutro de toda Latinoamérica, porque al colombiano no le gusta el venezolano no le gusta el argentino no le gusta el chileno, y al final el español pues sigue siendo el más neutro, y eso de que a los mexicanos no les gusta el español, pues para nada. Pero existía ese cliché que se había impuesto en ciertos ejecutivos de la industria que estaban en ese momento, y que además me encanta que Romina y que Arantxo estén ahí, porque en esta profesión nos hemos encontrado que los medios hispanos de Estados Unidos, que no son tan grandes, es como un pueblo chiquito, a veces somos como quistes, es decir, te quitan el quiste de un sitio y te lo ponen en otro, entonces sigue siendo lo mismo, no hay oportunidad de cambio, no hay oportunidad de que se haga algo diferente. Yo por muchos años viví la contraprogramación, es decir, si Univisión hacía una cosa, Telemundo hacía otra. Y era continuamente lo mismo, no le daban la oportunidad a la gente a elegir lo que de verdad querían. Entonces cometemos el error de pensar que lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros consideramos interesante, lo que ese focus group de 5 personas que a lo mejor no son elegidas en el pueblo, es lo que la gente quiere, y no es cierto. Entonces hay que abrir la visión y entender que nosotros no somos ese tipo de dueños de la verdad. Pero los medios han ido cambiando mucho y yo creo que ser auténtico, ser emocional, contar historias, yo creo que ya la comunicación ha cambiado. Una cosa es la información. La gente se va a olvidar de lo que tú le cuentes y de los datos que des, pero no se va a olvidar nunca de la historia que tú le cuentes. Y eso es importante, aplicar ese storytelling a todo lo que tú hagas. Arantxo, no sé si quieres apuntar algo más. Yo he tomado nota de todo porque me parece que es interesantísimo tener en cuenta todo esto para personas que, como yo, no nos dedicamos al mundo de la comunicación, pero, como decía, tenemos que utilizarla a diario. Bueno, realmente yo no soy una experta en comunicación. Yo estoy en una fábrica de comunicación, pero siempre detrás de la cámara y se nota bastante, ¿no? Pero como experiencia, no ha habido empresa en la que haya trabajado en la que los profesionales no nos hayamos quejado de que la empresa no se comunica bien y la dirección a la vez no se queje de que ¿cómo es que se quejan de falta de comunicación, ¿no? Entonces, yo supongo que este es un problema o es algo que tenemos que trabajar día a día, estando muy atento de verdad a si de verdad nuestro mensaje ha llegado y si ha sido entendido como nosotros queríamos que fuera entendido. Por lo tanto, hay que hacer mucho caso. Totalmente. Es fundamental cuál es la cultura del receptor, ¿no? Como comentaba Romina, porque cada uno interpretamos todo en función de nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestros valores. Y para terminar, como decía Marian, al final, no recuerdo, sé que eres alguien muy importante, pero alguien decía, no te acordarás de una persona por sus palabras, sino por cómo te hizo sentir, ¿no? Entonces, al final se trata de eso. Pues igual un email frío efectivamente consigue transmitir la información que quieres, pero te ha hecho sentir incómodo, o al contrario, un email demasiado cálido, pues igual a un gringo le hace sentir incómodo, ¿no? Entonces, lo importante es no lo que dices, sino cómo te hace sentir, porque eso es lo que vas a recordar. Así que yo creo que comunicar es muy difícil, intentemos darle el cariño que se merece. Buenísimos consejos de las tres, y la verdad que la comunicación en la familia, en las empresas y en cualquier lugar es la clave para que el mundo camine y camine en la dirección correcta, ¿no? Vamos a cambiar ahora de tema y Marian, me gustaría hablar un poco sobre la libertad de cátedra periodística, si se puede llamar así, ¿no? Los periodistas, no sé si estáis muy influenciados o poco por la línea editorial que las compañías en las que trabajáis
tiene en cada momento. Y no sé si tú alguna vez has tenido experiencias en este tema, que seguro que sí, o si te has sentido incluso presionada para no dar ciertas opiniones o para dar opiniones que estén en línea con la estrategia editorial de la compañía. No sé este tema cómo ha evolucionado o cómo se está manejando en la industria. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación del país en donde se mueva esa industria. Obviamente en Latinoamérica la ley Mordaza sigue existiendo a unos niveles extremadamente descarados. Yo hago todos los años la Conferencia Mundial de Comunicación, Marketing, Político y empresarial y todo el mundo se queja de lo mismo, ¿no? Desgraciadamente todavía hay mucha incidencia del poder dentro de los medios y eso cada día se hace más evidente. No hace falta que vayamos a lugares como Venezuela o como Nicaragua, donde el cierre de los diarios y la opresión hacia los periodistas es continua, o México o cualquier país donde exista una dictadura de facto, ¿no? También aquí en Estados Unidos, en España lo estamos viviendo en este momento y yo creo que estamos perdiendo la oportunidad de llamar a las cosas por su nombre. El periodista, como yo digo, siempre tiene que hacer una diferenciación enorme. Una cosa es dar información y otra cosa es hacer un editorial. Yo creo que ahora el grave problema es que muchos periodistas se están convirtiendo en activistas. Ese es el primer problema que yo encuentro. El periodista no tiene que irse ni para una causa ni para otra, tiene que ser periodista y punto. Y la segunda es que se confunde la información con el editorial. Entonces, yo te puedo decir a ti, te puedo dar mi opinión si yo sé que estoy haciendo un editorial, que estoy haciendo un programa de opinión, porque ahí te estoy diciendo a ti que es mi opinión. Ahora, hacer un noticiero es algo totalmente diferente y en este momento están total y absolutamente mezcladas las cosas. Ahora, siento que en muchos países, en España, por ejemplo, los periodistas en este momento no pueden llamar a las cosas por su nombre. No pueden decir, por ejemplo, que el presidente quiere vender su patria o que el presidente quiere dar un indulto a los nacionalistas que no se merecen. No lo pueden decir. Tienen que ser uno o dos medios para que obviamente no se encuentren con la falta después de subsidios que ese medio necesita. En Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Las líneas editoriales son las que marcan en muchas ocasiones el rumbo de los periodistas. Y lo que decía Romina, en cierta medida tiene razón, pero por otro lado hay que verlo de otra manera. El caso de lo que está ocurriendo en la frontera, por ejemplo, o el caso de lo que está ocurriendo en Ceuta, en España, es un drama humano indudablemente. Pero ¿qué hay detrás de ese drama humano? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer? Si nos dejamos llevar solamente por una parte de esa noticia, el espectador no está debidamente informado. Entonces, yo no tengo que decidir si es un drama humano, si el gobierno de Rabat está impulsando a que esos señores lleguen a las costas de Ceuta y a las costas de Melilla porque quieren desestabilizar España. No me corresponde a mí, pero lo que sí me corresponde, que es lo que insisto una y otra vez, es poner todo sobre la mesa. Y a veces el grave problema que cometemos ahora, no nosotros, los medios en general, es que antes eran plataformas independientes. Ahora esos medios están monopolizados por grandes corporaciones de noticias, CBS, NBC, tienen muchos medios y eso impide la diversidad informativa que existía antes y, por tanto, la asepsia informativa. Entonces, muchos periodistas se ven obligados a llevar las líneas editoriales de sus empresas o, por el contrario, directamente no trabajan en esas empresas. Y lo estamos viendo todos los días. Entonces, negar esa evidencia sería negar que existe noche y que existe día. A mí me ha pasado, le ha pasado a muchos compañeros y nos va a seguir pasando mientras exista ese monopolio de medios y las líneas editoriales se impongan a lo que es el periodismo. Bueno, yo creo que mujeres valientes como vosotras siempre sois capaces de impulsar la diferencia entre esa imparcialidad y la neutralidad con la que abordáis el contenido de la información, ¿no? Y eso también ayuda a los espectadores a hacerse sus propias conclusiones, ¿no? Irantxu, me gustaría que hablemos ahora un poco sobre los códigos de buen gobierno. Como sabéis, muchas compañías y muchas áreas están impulsando el desarrollo de estos códigos de buen gobierno con la idea de facilitar el acceso a las minorías, al talento, el desarrollo internamente. ¿Crees que estos códigos de buen gobierno que ya grandes corporaciones han desarrollado y teóricamente están implementando, se quedan en el papel o están siendo un motor que está ayudando a que las cosas cambien? Es una buenísima pregunta, Mónica, y no sé si yo tengo todas las claves. Me preocupa mucho el tema, me informo mucho porque el tema de gobierno corporativo
creo que realmente tiene, y las buenas prácticas sí que tienen un impacto muy fuerte en el día a día de las empresas, ¿no? Muchas veces se le minusvalora y se piensa que es algo de papel, de consultores o de abogados encerrados en un despacho, pero las reflexiones que hacen, cuando alguien redacta un código de buen gobierno, realmente por lo que apuestas por la sostenibilidad de la empresa, y ese es al final, desde un punto de vista empresarial, su único objetivo, ¿no? El pervivir, el sobrevivir, el tener un futuro. Entonces, con estos códigos de buen gobierno lo que se pretende realmente es dar una sostenibilidad y una supervivencia a la empresa en el mundo en el que está. Y las personas, digamos, más frías del mundo, que son los inversores, los financieros, apuestan porque aquellas empresas en las que invierten tengan estos códigos de buen gobierno, se rijan por reglas de corporate compliance y que no se pueda tachar a las empresas de malas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que todavía en Estados Unidos está bastante más asentado. A mí me parece que el mercado ya está bastante maduro. Bueno, hoy mismo se comentaba en el Wall Street Journal que a los directivos se les van a poner bonus por incrementar la diversidad en sus empresas, ¿no? Entonces, los cambios están ocurriendo y en Estados Unidos los estamos viendo día a día. En España las cosas están yendo más lentas. Yo creo que grandes empresas están apostando por estos códigos, por supuesto las empresas públicas, pero ya también grandes empresas privadas. Todavía a veces mantengo un poquito de escepticismo sobre si las medidas van a ser más cosméticas o de verdad se van a traducir, pero sí que soy optimista porque lo que estoy viendo es un movimiento en el que de verdad se cree que la honestidad en las formas de actuar de las empresas se paga en el largo plazo, ¿no? Bueno, no se oculta para nadie que yo vine con MediaPro en Estados Unidos por un tema un poquito complicado, de malas prácticas y la apuesta que hicimos como compañía y a la que siempre transmitimos al equipo, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, es que el corto plazo no justifica ningún tipo de decisión, que la honestidad, el hacer las cosas bien, el cumplir las normas, es la única forma de hacer negocios. Entonces, la adhesión a códigos de conducta, a códigos de buen gobierno corporativo, yo lo tengo grabado a fuego, es algo que intento transmitir al equipo y creo que cada día más estamos consiguiendo que sea transversal. Oye, pues totalmente de acuerdo y la verdad que es un lujo escucharos a todas y tenemos que seguir impulsando esa real implantación de los códigos de buen gobierno. A medida que vais hablando me surgen más y más preguntas, pero la verdad es que el tiempo se nos está terminando. Voy a tratar de haceros a las tres una última pregunta, a ver si somos capaces también de ayudar y de seguir encandilando, como me tenéis encandilada a mí, a toda nuestra audiencia. Vosotras fuisteis todas mujeres ejemplares y valientes que en un momento dado o en varios momentos de vuestra vida habéis hecho las maletas, os habéis cambiado de país, de compañías, de empresas y habéis luchado con ese cambio a la vez que luchamos o que vivimos en un mundo que está tan conectado que nos estamos construyendo una imagen digital de nosotros mismos, de cada cosa que hacemos, que queda rastro en las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven esas decisiones que se van tomando con ese perfil público que se va haciendo de cada uno de nosotros y cómo podemos manejar esas cuestiones de forma que no nos perjudique, ¿no? Que al final sirvan para potenciar de verdad el talento de las personas y no perjudicarlas? O sea, ¿qué errores tenemos que evitar y cómo habéis manejado vosotras todo esto con tantos cambios como habéis tenido en vuestra trayectoria profesional? No sé si queréis empezar, Romina. Sí, vale. O sea, me parece un tema muy interesante. Hay muchos conceptos de negocio aquí en Estados Unidos que a mí personalmente no me gustan para nada y me parecen muy exagerados, pero sí tienen ese concepto de verte a ti misma como marca,
¿no? Y creo que eso es una cosa que cada vez es más importante. ¿Y qué significa eso de verte a ti como marca? Tienes que ver cuáles son los valores que tú quieres representar, cómo quieres que te vea el mundo, y cualquier actividad en plataformas digitales, desde luego que va a ser un reflejo de eso, ¿no? Entonces, cuando yo hago mucho mentoring para graduados y gente que está en la universidad, que quiere irrumpir en el mundo de los medios, y siempre digo que es sumamente importante que piensen cuál es la marca, cómo quieren ser ellos reflejados y utilizar las redes con eso en mente, ¿no? Y otro problema, otra complicación que tenemos nosotros en el medio de comunicación es que mucha gente cree que la única avenida para trabajar en medios de comunicación es estar delante de la cámara, cuando en realidad, evidentemente, es un trabajo muy importante y fascinante, pero la realidad es que hay muchísimos puestos de trabajo, muchísimos roles, muchísimas áreas detrás de la cámara que son igualmente de apasionantes y de interesantes y de importantes y que vienen con mucho poder, ¿no? De poder de cambiar las cosas. Entonces creo que cualquier persona que quiera irrumpir en el mundo de los medios es primero cuidar tu marca digital y verdaderamente pensar cuál es la imagen que estás dando en tus redes sociales y en cualquier otro foro público, ¿no? Y luego estar abierto o abierta a la variedad de oportunidades que hay en el medio de comunicación y que no todo es ser una presentadora. Evidentemente, Marian es una periodista fantástica. Yo personalmente nunca he estado enfrente de una cámara y no lo podría hacer. Y hay muchas, Iranzu también, me imagino que tampoco, hay muchas avenidas para trabajar en este mundo. Iranzu, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo fluctúo continuamente sobre cuál debe ser mi presencia en el mundo digital. Entonces, mi perfil de Twitter lo voy haciendo público o privado según lo que crea. Porque es cierto que lo que dejas escrito o publicado en las redes ahí permanece. Y entonces, también creo que tenemos que ser muy flexibles y que todos tenemos derecho a cambiar. Lo que opinábamos hace 10 años no tiene por qué ser lo que opinábamos hoy, ¿no? Pero, vamos, siempre creo que tenemos que tener mucha precaución con aquello que decimos en las redes sociales porque permanece, pero también siempre ser honestos con nosotros mismos, naturales y auténticos, como decía Marian al principio, y no traicionarte, ¿no? No pretender ser algo que no eres, porque es que eso al final no te lleva a ninguna parte. Seguro que Marian está de acuerdo con ello. Sí, Marian, ¿cuál es tu opinión? Estamos deseando también escucharte. Mira, yo escucho a las dos y obviamente opino exactamente lo mismo. Para mí yo creo que es muy importante cultivar tu branding, cultivar tu marca, que es lo que estaba diciendo Romina. Creo que es indispensable que todo lo que vayamos haciendo vaya en pro de construir nuestra propia imagen. Ahora, ¿qué es importante para cada uno? Yo no le puedo decir a la persona que nos está escuchando qué es importante para ella. Para mí, por ejemplo, no es importante un like. Yo prefiero no tener likes o no ser una persona muy activa socialmente porque creo que también tiene un valor el tiempo que tú utilizas en los medios y cómo lo utilizas. Ahora mismo hay un montón de influencers, entre comillas, que bueno, a mí me encanta que les paguen la merienda y la cena y les arreglen la casa, eso es maravilloso, pero para mí, por ejemplo, eso no es un contenido de calidad, es algo que yo, sin criticar a nadie, yo personalmente no lo haría. Entonces yo no me manejo por los likes ni me manejo por ese tipo de corrientes. Me manejo porque es importante ser honesto. Me manejo porque es importante ser auténtico. Me manejo porque es importante aprender a manejar el no. Es decir, en nuestra vida en muchas ocasiones se nos van a dar oportunidades donde te es difícil decir no, porque a lo mejor te están ofreciendo algo que tú sabes personalmente que no es para ti, pero que a lo mejor sientes que se te van a cerrar las puertas. Bueno, tienes que respirar hondo, poner todo en la balanza y si ese no gana en tu corazón y gana en tu mente, es un no y tienes que saber decirlo y tienes que tener autoridad para decirlo y ser consecuente después. A mí me han ofrecido de repente posibilidades de estar en un programa determinado y lo he considerado y he dicho, yo no valgo para esto, creo que van a encontrar gente que lo va a hacer mejor que yo.
Y a la larga, y Romina y Arantxa estarán de acuerdo conmigo, el empresario de la comunicación, no hablo del periodista, obviamente está manejando un producto. Si ese producto no funciona, lo saca del aire o te saca del aire, pero el periodista que vive de eso, que vive de cara a eso, sí tiene que cuidar mucho su marca y cuidar lo que es. Para mí, aprendí a decir que no, porque sentía que eso no iba a ser bueno para mi carrera, que me cuestioné que no iba a tener a lo mejor la garantía de un salario que estaba acostumbrada a tener por 17 años. Es duro. Que tu gente alrededor diga, ¿cómo es posible que cuando están despidiendo gente tú hayas dicho que no a esta oportunidad? Es duro. Pero sabes el que al final todo merece la pena, porque hay que apostar por lo que tú crees, hay que apostar por lo que tú eres. Y sobre todo, y en esta conferencia de mujeres quiero dar un consejo muy especial, porque todos hablamos mucho y somos lindísimos, pero las mujeres tenemos un grave error y tenemos que tratar de subsanarlo. Y es que a veces somos muy malas con nosotras mismas, porque consideramos de repente que nos hacen sombra y entonces en lugar de apostar por otras mujeres, lo único que estamos haciendo a veces es ponerles nosotros mismos ese techo de cristal. Y yo creo que eso entre nosotras, entre mujeres inteligentes, no se puede dar nunca. Sin duda, la verdad es que me gustaría tener muchísimo más tiempo. Yo creo que hay que pedirle a la Cámara de Comercio que muy pronto repitamos esta sesión, porque habéis sido de verdad una auténtica fuente de inspiración, de aprendizaje y de sabios consejos que yo me llevo unos cuantos conmigo. Como decía Irantxu, espero que os hayáis sentido como en casa. Y me gustaría ahora que Juan Carlos nos hable un poco, porque estoy segura de que hay muchas preguntas de la audiencia que también quieren saber algunas cosas sobre vosotras. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, muchas gracias a las tres. Ha sido un placer escucharos y ver vuestras opiniones. Efectivamente, hemos tenido muchas preguntas, pero nos hemos pasado un poquito del tiempo. La mayoría de las preguntas que han entrado ya se han ido respondiendo durante la charla, esa es la parte buena. Ahora que estoy aquí en televisión, había algo que siempre me había gustado hacer y es preguntarle a producción, ¿tenemos 5 minutos o hay que cortar ya? Que me digan por el pinganillo. Juanpi. Ok, pues... solo una pregunta muy corta. Os pediría que fueseis muy breves para dedicar simplemente 5 minutos y cerrar, pero para hacer una selección de preguntas que han entrado para cada una de vosotras. Esa sería para Irantxu. Nos preguntan qué fue lo que más te llamó la atención de la industria de los medios y qué te motiva a seguir dedicándote a este área. Bueno, lo que me motiva, como he comentado al principio, al final son las personas con las que me rodeo, aprendo de ellas cada día. Tengo que decir que soy una intrusa en este sector, a pesar de que lleve 15 años, porque no sé hacer contenidos, no soy capaz de conectar un satélite y subirle el contenido, no soy capaz de operar una cámara y compro y vendo derechos deportivos y no me gusta el fútbol, me gustan muy poquitos deportes, ¿no? Entonces soy un poquito intrusa en este sector, pero es apasionante. La pasión que cada una de las personas con las que trabajo ponen en esto cada día demuestra que es verdaderamente su vocación. Entonces trabajar con estas personas a mí me motiva cada día, me impulsa y me pone en un reto diario. Tengo que intentar estar a su altura y ser merecedor de su respeto, ¿no? La diversidad, esto mismo se traduce en una diversidad de personas, de experiencias, de valores, que me parece muy enriquecedora, que me despierta una curiosidad constante y me apasiona realmente. La verdad es que el sector me apasiona y sí que tengo la sensación de estar en un sector que de alguna manera influye, ¿no? La verdad es que tiene bastante impacto en el día a día de las personas. Entonces eso también a veces impone, pero evidentemente tiene su atractivo. Muchísimas gracias, Irantxu, muchas gracias. Romina, muy rápido, una pregunta para ti. ¿Cómo consigues estar al día de las tendencias y predecir qué contenido tendrá más engagement? Bueno, pues consumiendo mucho contenido y estando muy actualizada, ya bien sea Twitter,
el New York Times, medios españoles, medios de todo el mundo, para ver lo que está pasando. Y luego yo soy creo mucho en la data y en la data de audiencia, y me parece que cuanto más verdaderamente se pueda saber cómo se está comportando el consumidor, cuáles son las series o el contenido, las noticias o lo que ellos estén viendo, para verdaderamente poder crear contenido que se ajuste a eso. Estupendo, muchísimas gracias, Romina. Y por último, Marian, para ti una pregunta que la pregunta podría dar un debate para 1 hora, pero te pido que seas un poco breve, des un highlight. Pero en resumen, nos indican que los medios de comunicación actualmente están en transformación. ¿Cómo podemos los periodistas reinterpretar nuestro papel y nuestra profesión? ¿Cómo hacer llegar a las audiencias que no todo lo que circula por la red es información, que los medios siguen siendo importantes para contar la realidad, que el periodismo sigue siendo necesario en la sociedad? A ver, resumiendo, el periodismo es necesario en la sociedad porque, como te decía, una sociedad donde no haya periodismo no puede existir democracia nunca. En el caso de los medios, yo creo que, como hablábamos, los medios digitales han traído inmediatez, han traído muchas cosas buenas, pero han traído en el campo periodístico que todo el mundo ahora mismo se pone detrás de una cámara, de un teclado, y todo el mundo es periodista y todo el mundo es influencer y todo el mundo da una opinión, y desgraciadamente no hay forma de poder contrastar con esa inmediatez esa información, y corremos el riesgo de hacer viral una información que no lo era, y lo hemos visto en muchos casos. En segundo lugar está el tema de la censura. La censura en los medios, sobre todo en los medios digitales. Yo creo que eso es algo que tiene que empezar ya a surgir regulaciones, como estamos viendo ahora, para impedir de repente que un dictador, por ejemplo, como Maduro o como Kim Jong tenga una cuenta y otros tipo de líderes, por ejemplo, se la vayan a censurar. No creo que ningún directivo de medios digitales tenga esa capacidad para poder censurar una opinión o para poder censurar a una persona si no se rige por el mismo patrón y no se mide desde la misma balanza. Entonces, los medios digitales tienen ese tema. Y después, en el caso del periodismo, yo creo que el periodismo tiene que partir, como decía, de la autenticidad, de que no pueden existir reinvenciones, que el periodista, desde que nace hasta que se hace y hasta que se muere, tiene que seguir siendo periodista, y esa valoración y esa búsqueda de la objetividad, sin que exista, y reconociendo que esa objetividad no existe, mucho menos en este mundo, pero yo creo que tiene que partir de la base de la autenticidad y de la oportunidad de saber contar las historias. Yo creo que ese storytelling que yo decía durante esta conferencia se tiene que seguir imponiendo ahora para poder hacer un periodismo de calidad. Fantástico. Muchísimas gracias, Marian. Pues, de nuevo, por último, muchas gracias a todas por participar, Iranchu, Romina, Marian y Mónica, por supuesto. Ha sido un placer teneros aquí en nombre de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. Espero que haya sido también una experiencia agradable para vosotras y que podamos repetir. Recuerdo a toda nuestra audiencia que puede encontrar más actividades y eventos que organiza la Cámara de Comercio en nuestra página web, que es spainuschamber.com, y asimismo podrán encontrar este vídeo en nuestro canal de YouTube, que se subirá en las próximas horas si quieren compartirlo con otros amigos o profesionales. De nuevo, muchas gracias a todos por participar en esta sesión dentro de la iniciativa Women On, y esperamos verles próximamente en este mismo canal. Saludos y buenas tardes.